Lo peor que nos podría pasar si este país ya es polarizado, Nicolás, es que se polarice el tema educativo. Vamos a conversar con Ricardo Cuenca ahora, ex ministro de Educación. Él está enlazado con nosotros vía Zoom. Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto saludarte después de unos meses que no conversamos. Así es. Ricardo, casi no te he reconocido con esa barba. Esa barba de cuarentena. Ricardo, ¿qué piensas tú con la experiencia que tienes y con el paso que has tenido por el Ministerio de Educación, en primer lugar, del tema del regreso a clases? ¿Cómo se tiene que manejar este asunto? Mira, la idea de la misma con la que empezamos y a principios de año, que el retorno a clases es un tema altamente complejo, que no puede estar sujeto a discrecionalidades. Es decir, no puedo decir este es porque quiero abrirlo, porque presiono por abrir, o no se abre porque un grupo de personas no quiere. ¿No es cierto? Se necesita el diseño de una estrategia, que es la que está desde el principio de año. Por supuesto, se puede revisar y modificar. Nosotros mismos hicimos 2 modificaciones a lo largo del primer semestre y avanzar sobre eso. Entonces, hablar de cuotas, hablar de pilotos, termina siendo un tema muy, muy difícil de llevar adelante, porque la pandemia, lo hemos discutido, Nicolás, es un asunto, es un fenómeno social, no es solamente sanitario, ¿no es cierto? Por tanto, son todos los factores que forman parte de la decisión de volver. Eso no supone que los objetivos generales que volvamos, pero que volvamos siguiendo estos protocolos, siguiendo una estrategia y no improvisando números, porque es muy difícil, ¿no es cierto? Dice el 100%, el 99% regresarán el próximo año, el 100% este año. Pero eso es bien difícil pronosticar si es que no sé cómo es que voy a acercarme a eso. Los protocolos, acá se necesita un trabajo con las regiones. Tuvimos 14 semanas de los 36 meses del gobierno de transición en segunda ola. Y aún así volvieron a las escuelas. Pocas en zonas rurales, pero empezaron a volver porque hay que vencer el miedo. Entonces, lo que se necesita, orden y planificación. Ahora, el gobierno regional de Cajamarca, que hay que llamar la atención sobre esto, O sea, hablamos mucho de la necesidad de modernizar a través de las nuevas tecnologías todo en el Perú, ¿no es cierto? La actividad económica, la gestión pública, y el único gobierno regional que se lo está tomando en serio es el de Cajamarca, con Mesías Guevara. O sea, están introduciendo tecnología, están haciendo convenio con las grandes corporaciones internacionales que tienen que ver con todo este tema de las nuevas tecnologías, pero ellos acaban de anunciar que el 1 de noviembre empiezan las clases presenciales o semipresenciales en toda la región, pero dice, en todas las instituciones educativas cuyas condiciones básicas permitan cautelar la salud. Y para eso, entiendo, han establecido protocolos de bioseguridad, que son los que marca el Ministerio de Salud, pero que tienen que ser vigilados con planes, dice acá, planes de vigilancia, prevención y control del COVID en las instituciones educativas. Es decir, que han establecido un mínimo de parámetros que tienes que cumplir para empezar, pero digamos, ya han puesto un límite diciendo, 1 de noviembre, si pueden empezar, si cumplen todas estas condiciones, empiecen. O sea, ¿qué opinas de esa iniciativa? Eso es lo que deberían hacer todos los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Mesías Guevara y el gobierno regional de Cajamarca tienen un liderazgo en varios otros temas y han tomado la decisión. Incluso esto pudieron haberlo hecho antes porque Cajamarca tenía ya la habilitación de varias escuelas. Pero es verdad que las decisiones que se toman en las regiones responden a si efectivamente el dinero que se les transfirió ya terminaron con la compra de mascarillas, del kit de higiene, del alcohol, si ya tienen sus protocolos adecuados, porque estos protocolos del MINSA forman parte de la estrategia del retorno que diseñamos en marzo de principios de año, ¿no? Entonces, pero nuevamente, lo que hacen es seguir una estrategia y una planificación. No es que yo decida discrecionalmente abrir o no abrir, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiero por lo menos compartir contigo y con todos quienes te escuchan, para estar seguros que esto no se trata de voluntades.
Se trata de tener el objetivo claro de volver a clases, pero para volver a clases se tiene que seguir una planificación. Si la que está ahora parece inconveniente, bueno, hay que modificarla, pero no podemos no tenerla. Y ese es el punto, porque si no, el punto va a ser muy complicado para el país. Esto es lo que dijo el ministro de Educación, y yo quisiera que lo escuchemos, Ricardo, por favor, sobre el tema. Adelante. Tiene que ser, más que encerrados en las aulas, tiene que ser en los espacios abiertos. No nos descuidemos de esta situación. En algunos países se está dando una cuarta ola, no descartemos nada. Si bien ustedes aseguran de manera categórica, definitiva, que no está pasando nada y que no va a pasar nada, les digo, me parece una posición sumamente optimista y de repente sumamente equivocada. Yo creo que no podemos descartar nada. Y en ese sentido, la cuestión del aforo, la cuestión de la utilización de los espacios abiertos, la utilización de los patios, etcétera, etcétera. Sí, entonces estamos por el retorno a la presencialidad. Lo único que planteamos es que se haga con la mayor seriedad, con la mayor responsabilidad, la mayor prudencia. No le vamos a decir a las escuelas que ya abrieron al margen de nuestras ordenanzas, no le vamos a decir retornen a sus hogares y cierren las escuelas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso sería un desatino, una cosa inconcebible. Ni la señora Mirta Vázquez ni yo hemos dicho una palabra al respecto. Bueno, esto fue lo que dijo Ricardo. ¿Qué es lo que tú piensas sobre esto? Primero que no sé cuáles son sus planes, ¿no es cierto? Porque no los conocimos. Si es que los planes vigentes, aprobados todavía, la última modificatoria se hizo en el 27 de julio, antes de que dejemos el gobierno, lo que está diciendo está en esa línea, es decir, en la norma esta se está promoviendo espacios abiertos, se llama Aprendo en Comunidad, en zonas urbanas para poder trabajar al aire libre, se cuentan con los protocolos de cierre si es que hay algún contagio de COVID a través de burbujas, se estimula la apertura en el cumplimiento de los protocolos, es decir, lo que no me queda claro de la presentación del ministro es si va a haber una nueva norma, o sea, si continúa con la que se tiene. Claro, porque los parámetros, ustedes, Ricardo, ustedes dejaron unos parámetros, ¿no es cierto? Y protocolos y, digamos, criterios que en realidad lo que tienes que hacer es llevarlos adelante. No sé qué cosas nuevas se puede agregar a lo que ya se dijo, ¿no? Porque ya se sabe lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Sin duda, y además porque los indicadores epidemiológicos, Nicolás, han bajado, ¿no? Han bajado muchísimo. Y esto permite, según el sistema y el simulador que tenemos, el enfoque que usamos fue por contagio comunitario. Entonces, la información que el MINSA nos otorgaba por distrito nos decía, ese distrito tiene estos niveles de contagios, de defunciones, movilidad de los estudiantes de un distrito a otro, varios indicadores. Y los cortes. Hasta acá es una alerta que no se puede todavía mantener actividades, esta sí, esta no. Y entonces, a partir de eso, se decía, hay tantas escuelas habilitadas y entonces empezar a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, esperemos ver cuáles son las indicaciones nuevas, pero tenemos que tener alguna indicación. ¿Continuamos y mejoramos lo que teníamos o hacemos una nueva velocidad? Lo que ha interpretado el gobernador regional, o sea, Mesías Guevara, lo que ha interpretado es, bueno, los protocolos están establecidos, nos están diciendo que volvamos si es que estamos en condiciones de hacerlo, entonces el gobierno regional fija una fecha. Dice, 1 de noviembre, los que puedan empezar, empiecen, pero cuidado, tienen que cumplir los protocolos que son estos y además vamos a supervisar que los protocolos realmente se estén cumpliendo. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y esa es la tarea que está normada. Eso se llama declarar aptas a las escuelas y empezar las clases. El Ministerio de Educación habilita las escuelas y te dice, esta zona es una zona libre y puede abrir. El gobierno regional dice, ok, UGELes compraron las mascarillas, directores tienen el protocolo, tienen el gel, tienen el retorno, tienen la planificación, ok, empezamos con eso. Y se abre el primero, como dice él. En Ayacucho, por ejemplo, Nicolás, cuando empezamos la vacunación de los docentes rurales, el gobernador regional dijo el mismo día que empezó la vacunación, el 7 de julio, que en agosto, en el segundo semestre, todas las escuelas rurales de Ayacucho abrirían porque los docentes ya iban a estar vacunados. Entonces, ¿qué haces? Preparas todo para poder hablar, pero se necesita un liderazgo de los gobernadores regionales
y de las direcciones regionales de educación. Para que no pase lo que quiere Piura. La región de Piura, no sabemos bajo qué argumentos ha decidido no abrir las escuelas, ¿no? Por lo menos es lo que ha anunciado el director regional de educación. Habría que preguntar cuáles son los argumentos para no abrir y la decisión que han tenido de no abrir, ¿no? Ahora, hay otro tema, Ricardo. O sea, Lucio Castro, secretario general del SUTEP, digamos, habló en la misma dirección sobre el tema de la presencialidad, ¿no? El tema del requerimiento de las vacunas y los protocolos básicos. Ahora, él volvió a quejarse del tema de la falta de presupuesto, ¿no es cierto? Porque hay una situación, es más o menos lo mismo que ha dicho el ministro de Salud esta mañana sobre la situación del sistema de salud. Es catastrófica la situación del sistema de salud, pero tiene que seguir funcionando, no puede parar, ¿no? Lo mismo de una u otra manera nos está pasando en educación, pero acá hay un tema bien delicado, que es el debate sobre el nombramiento de profesores. Vamos, ¿por qué no escuchamos, por favor, a Lucio Castro, lo que nos dijo Lucio Castro acá? O perdón, el ministro de Educación sobre este tema de los nombramientos. En la Ley General de Educación, que queremos, mejorarla definitivamente, hay puntos que siento que deben cuestionarse. El de la evaluación, por ejemplo. La evaluación nos parece que no está siendo considerada, estimada, apreciada como debe serlo. Hay maestros contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados. Sin embargo, se les hace pasar por la vía crucis de la zozobra, de la incertidumbre de si van a trabajar o no van a tener trabajo este año. Vamos a avanzar con una disposición al respecto, que estas evaluaciones que se repiten año tras año para quienes han pasado la decena de evaluaciones, ya sean nombrados. Vamos a trabajar en ese sentido. Bueno, esto ha sido interpretado, Ricardo, por algunos como que el ministro no quiere que se hagan evaluaciones, pero es decir, hay un tema que es cierto, hay muchísimos, no sé cuántos profesores contratados, pero que para renovar su contrato, ¿no es cierto?, tienen que pasar por evaluaciones, ¿no? Si no, no los volverían a contratar. Correcto. Pero sin embargo no son nombrados después de años de ejercicio de la docencia. Entonces, ¿qué crees que debería correcto. Hacerse sobre esto? Sí, correcto. A ver, el tema es así. El Perú optó desde el año 2012 por una carrera con enfoque meritocrático entre los docentes, ¿no es cierto? Esto supone, entre otras cosas, que hay un conjunto se tiene que, a partir de un conjunto de actividades, demostrar que eres la persona más idónea para el puesto. Y no solo la antigüedad o los certificados, sino además demostrar conocimientos y mejor aún desempeño. En este enfoque, que hay algunos países en la región que se tiene, el modelo es un modelo piramidal, es decir, hay muchos docentes en la primera escala, menos docentes en las escalas superiores, y eso de allí, digamos, es una estratificación en la calidad del desempeño de los profes. ¿Por qué te cuento esto, Nicolás? Porque parte de los principios del éxito de un enfoque meritocrático es que efectivamente no hayan tantos profesores contratados. En el Perú está alrededor del 35% de los profesores contratados, y esto es un nivel muy alto, digamos, para el estándar de lo que se quiere en una carrera meritocrática. Entonces, ¿qué pasa? Se presentan los profesores a los exámenes, no es que no se presenten. Se presentan 200.000, 400.000 profesores a los exámenes y no todos aprueban para poder entrar en la carrera, al nombramiento. Entonces, frente a eso, el Estado tiene dos alternativas. O relajar los procesos de evaluación, que implicaría de alguna u otra manera tener cierta condescendencia con los procesos de evaluación, o más bien fortalecer con capacitación a los maestros para que se preparen mejor para poder ingresar a la carrera. Esta segunda fue la opción que nosotros dejamos dibujada para reconocer la experiencia de estos profesores, pero acompañarlos a que puedan, sin renunciar a la meritocracia, hacer una carrera. Y eso es lo mismo que logramos gracias a un trabajo con el Congreso, debo decirlo, con los profesores auxiliares, que habían quedado afuera y eran abandonados.
Entonces querían entrar directamente. Nos sentamos a conversar los congresistas con el sindicato de profesores auxiliares y les dijimos, no renunciemos a la meritocracia en términos de dar un examen y una evaluación, pero reconozcamos toda su experiencia con puntaje. Y entonces llegamos a un punto, se aprobó la ley, ahora tienen una carrera, no han renunciado a la meritocracia, tienen los beneficios de ella, y ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, si yo creo que para solucionar el problema de los docentes contratados, que es un problema en el país, tengo que disminuir la exigencia de la evaluación, es una opción en la que estoy quebrando la meritocracia. Claro. Nuestra apuesta es fortalecer la formación para que efectivamente haya... Claro, para que el objetivo, porque lo que decían los maestros es que la evaluación no puede ser punitiva, ¿no es cierto? Era la expresión que se usó mucho en la huelga del 2017. O sea, el criterio tiene que ser que evalúas para saber lo que está mal, para ayudarlos a mejorar y poder calificar para los estándares que tú les estás exigiendo. Ya, los que al final del proceso, ni con ese fortalecimiento en la capacitación, ¿no es cierto?, están aptos, bueno, no estarán aptos, pero es un proceso. Ricardo, hay un tema que resulta relevante, aunque hay quienes juegan al tiro al ministro, por así decirlo, ¿no? O sea que como parte de esta estrategia de la vacancia es pegarle a casi a cualquiera que pongan delante. Pero hay un tema que se ha planteado con el ministro Gallardo en relación a su vinculación con el FENATE Perú, que es uno de los sindicatos inscritos legalmente en el Ministerio de Trabajo en representación de los maestros, y lo han acusado incluso de tener vinculaciones con el Movadef. Yo quisiera que escuchemos lo que dijo él sobre este tema y oír luego tus comentarios. Adelante, por favor. Que los sindicatos son la solidaridad organizada. Y no hay que satanizarlos, no hay que estigmatizarlos. La FENATEP es un gremio que agrupa a millares de maestros. Y es un jardín donde se dan todos los colores, los blancos, los rosados, los rojos y otras gamas coloridas. Si por estar próximos en una marcha, si por estar próximos en una actividad sindical, una foto, digamos, a partir de eso concluye de que somos terroristas, somos terrucos, somos violentistas, le digo, le reitero la frase saint-simoniana de la cual, digamos, con la cual me identifico. La educación es una actividad social, un proceso social por el cual podemos transformar la sociedad sin derramar una sola gota de sangre. Eso fue lo que dijo el ministro. Ahora, él es el FENATE, ¿no es cierto? El FENATE Perú. Entonces, y hay otro sindicato que está en disputa abierta con el SUTE. El SUTE reclama ser ellos la mayoría. Ahora, sin embargo, lo real es que los dos sindicatos están reconocidos, ¿no? Ahora, ¿qué harías tú en una situación como esta, Ricardo? A ver, primero lo que yo hice, que fue hablar con todas las asociaciones y gremios de maestros, ¿no es cierto? Con todas conversé. Efectivamente, hasta antes de la oficialización, la obtención del registro por parte de FENATE, el único interlocutor, digamos, válido era el SUTE, porque es el único sindicato reconocido. Sin embargo, conversamos con todos porque yo siempre voy a ser partidario del diálogo. Siempre, ¿no es cierto? A ver, el profesor Gallardo es un experimentado líder sindical. Efectivamente estuvo y forma parte del FENATE. El FENATE es una agrupación de maestros muy particular que aparece después de la huelga del 2017 y que reúne a todas aquellas voces que están en contra de la dirigencia nacional del SUTE. Y por eso recogía pequeños movimientos regionales, docentes independientes, viejos partidos, vamos a hacer arqueología de la izquierda peruana, pero que se habían peleado con Patria Roja, como Pucallacta en el Cusco, parte del movimiento del MAS, donde estaba el profesor Castillo en ese momento, efectivamente parte de algunos CONARES, ¿no es cierto?, que ahora se llaman SUTES regionales, es decir, agrupa a un conjunto diverso de voces que no están contentas con la dirigencia del SUTE. Pero en ningún caso significa que los maestros vayan a ser senderistas, ¿no es cierto? Porque eso es una apreciación no solo muy
inexacta, sino que además puede ser muy peligrosa porque estigmatizas a un grupo de personas que lo que están es en desacuerdo con una dirigencia sindical. Lo que va a tocar ahora es, por supuesto, al ministro Gallardo, ser consecuente con lo que ayer también dijo, que él tiene una vocación de diálogo, ¿no es cierto? Y entonces se sentará a conversar con todos los sindicatos. Y además, reconocer algo que yo creo que aprendí en estos 8 meses y 19 días, 20 días de ser ministro de Educación, y es que hay que postergar algunas ideas individuales para poner por delante objetivos públicos, ¿no? Y creo que cuando uno se vuelve el ministro de todos, el ánimo de diálogo tiene que ser más, y por lo tanto tratar de construir eso. Entonces abandonas algunas cosas que crees personalmente en nombre de estos intereses públicos, sin traicionar lo que crees, por supuesto. Pero por otro lado, saber que hay que tener claridad y precisión en algunos puntos para tratar de avanzar. Lo peor que nos podría pasar si este país ya es polarizado, Nicolás, es que se polarice el tema educativo, porque entonces nos vamos a entrampar y no vamos a poder avanzar hacia ningún lado. Claro, el ministro, desde el momento que ha puesto el pie dentro del Ministerio de Educación, lo que tiene que olvidarse es de a qué sindicato pertenece, incluso qué simpatías políticas pueda tener para convertirse en el ministro de Educación de todos los padres de familia, los maestros y los estudiantes del Perú, ¿no es cierto? Sin ninguna distinción. Tal cual. Es un buen mensaje. Y con el objetivo claro y con el objetivo claro de la educación por delante, ¿no? Para todos, para todas, sin desigualdad. Así que, por lo menos en educación hay que tratar de un poco más de cohesión y de presencia del Estado, ¿no? Me acuerdo de mi querido amigo, maestro, Julio Kotler, y decía, ahí donde no aparece el Estado, aparece la jungla. Entonces hay que poner orden y el Estado tiene esa responsabilidad. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un gusto conversar contigo. Un abrazo, muy buenos días.